¿Qué tal? Soy el maestro Juan Carlos López Cabañas y vamos a hablar acerca del llenado del pedimento. Debido al extenso del tema, pues vamos a dividirlo en dos partes. Así que en esta ocasión vamos a hablar de la primera parte. Bueno, es necesario mencionar que el formato del pedimento es un formato dinámico conformado por bloques, en el cual únicamente se deberán imprimir los bloques correspondientes a la información que deba ser declarado. Cuando en un campo determinado el espacio especificado no sea suficiente, este se podrá ampliar agregando tantos renglones en el apartado como se requiera. Es necesario manifestar que la impresión debe realizarse de preferencia en láser en papel tamaño carta. También se debe mencionar que hay un formato específico al momento de declarar las fechas. En el pedimento siempre se debe declarar 2 dígitos para el día, una diagonal, 2 dígitos para el mes, otra diagonal y 4 dígitos para declarar el año. En todas las fechas que se tengan que declarar en el pedimento, este tendrá que ser el formato establecido. Bueno, hablando del encabezado principal del pedimento, tenemos que ver, acá se puede ver en la imagen el formato del encabezado principal del pedimento y tenemos que empezar por el campo número 1 que habla del número de pedimento. Este número de pedimento está compuesto por 15 dígitos en 4 bloques. Están separados por un espacio cada uno. En el primer bloque tenemos que mencionar los 2 dígitos que corresponden al año de validación. Por ejemplo, si estuviéramos realizando el llenado del pedimento en este año, los primeros 2 dígitos debieran corresponder a el número 18. Por supuesto, el siguiente año, 2019, tendríamos que empezar un número de pedimento con el número 19 y así consecutivamente conforme vayan pasando los años. El siguiente grupo de 2 dígitos corresponde a la clave de la aduana por la cual se está llevando a cabo la operación. Cabe mencionar que para poder conocer las claves de las aduanas o de las secciones aduaneras tenemos que hacer referencia al apéndice 1 del anexo 22. El siguiente grupo de dígitos está compuesto por 4 números que corresponde al número de patente del agente aduanal, apoderado aduanal o del apoderado de almacén general. Cuando un agente aduanal no cuenta con 3 dígitos, porque los primeros agentes aduanales tuvieron desde un par de dígitos, algunos otros tienen 3 dígitos, en cualquier otro caso habría que agregarle un dígito adicional para siempre conformar el grupo de 4 dígitos. Por ejemplo, si la patente del agente aduanal fuera 1972, pues simplemente ya están los 4 dígitos, pero si la patente del agente aduanal fuera 158, pues hay que poner 0158. El siguiente grupo corresponde a un grupo de 7 dígitos. Los últimos 7 dígitos y el primer dígito de ese último grupo de dígitos siempre va a empezar con el último dígito del año de validación del pedimento. Por ejemplo, en este año, si estuviéramos realizando el llenado del pedimento en este año, el primer dígito de ese último grupo de 7 dígitos tiene que empezar con el número 8. Si yo estuviera consultando un pedimento, por ejemplo, del 2005, ese dígito sería un 5, que me está identificando que el pedimento se elaboró en el 2005. Bueno, y luego siguen 6 dígitos que corresponden al número consecutivo de la operación de cada agente aduanal, apoderado aduanal o almacén general de depósito. Este número es un número consecutivo cada vez que un agente aduanal o un apoderado aduanal realiza el llenado de un pedimento, se va incrementando este número consecutivo. Es importante mencionar que cada año se inician operaciones con el folio número 1. Es decir, que entonces si yo veo en un pedimento los últimos 7 dígitos con un 8, 5 ceros y un 1, significa que es la primera operación de ese año, en este caso del 2008, de ese agente aduanal. Entonces, de tal suerte que si yo veo en esos últimos dígitos el número 10, bueno, significa que es la 10ª operación de ese agente aduanal en esa aduana en ese año. La razón por la que existen 15 dígitos es que se puede llevar un mejor control de las operaciones aduaneras de cualquier actor de comercio exterior en cualquiera de las aduanas. Por ejemplo, yo puedo encontrarme un número de pedimento que diga 17, 28, 1972 y luego con la operación
70056, por ejemplo. Y eso significa que será la operación 56 del agente aduanal 1972 en la aduana de Progreso en el año 2017. Y eso me puede llevar a diferenciar. Por ejemplo, hay agentes aduanales que de acuerdo a la ley pueden actuar inclusive hasta en 4 aduanas. Por lo tanto, una operación se puede repetir el número de operación en una aduana, pero lo que va a diferenciar a esa operación de la otra es precisamente la clave de la aduana. Por ejemplo, yo podría tener 1806-0123, 8001, que significa que es la primera operación del agente aduanal cuya patente es 0123 en la aduana de Ciudad del Carmen en este año 2018. Pero también ese agente aduanal realizó su primera operación en la aduana de Veracruz, por ejemplo. Entonces, lo que va a marcar la diferencia es que en el número de pedimento va a decir 18, 43, 0123, 8, 5 ceros y un 1. Y entonces yo podré, y la autoridad también podrá diferenciar a esa operación precisamente porque la diferencia la marcaría la clave de la sección o de la aduana por la cual se llevó a cabo esta operación. Y así podemos estar nosotros identificando cada una de las operaciones, podemos conocer el año en que se realizó la operación, la aduana por la cual se llevó a cabo la introducción de las mercancías, la importación o exportación, el agente aduanal y la operación consecutiva. Es necesario mencionar que cada vez que un agente aduanal realiza una operación, pues se va incrementando y se registra en el sistema automatizado aduanero integral, de tal suerte que el agente aduanal no puede estar inventando operaciones. Él lleva un consecutivo y debe conservar ese consecutivo que se va validando en el sistema electrónico aduanero. Bueno, el siguiente campo en el llenado del pedimento, en el encabezado principal, es el tipo de operación. Hay 3 tipos de operaciones. La clave del tipo de operación puede ser IMP si se trata de una importación, puede ser EXD si se trata de una exportación, perdón, EXP si se trata de una exportación o TRA si se trata de una operación de tránsito. Entonces, en este siguiente campo llamado tipo de operación solamente podemos encontrar 3 situaciones distintas. El siguiente campo que se refiere a la clave de pedimento, para poder anotar ahí la clave correspondiente a la clave de pedimento, pues tenemos que hacer alusión o referencia al apéndice 2 del anexo 22. Y el anexo 22 hay que recordar que es el instructivo de llenado del pedimento. En el apéndice 2 podemos encontrar todas las claves de pedimento. Entonces podemos ver, por ejemplo, que la clave A1 corresponde a una operación de importación o exportación definitiva. Entonces, si yo estuviera haciendo una importación o exportación definitiva, pues debo declarar en ese campo correspondiente a clave de pedimento la clave A1. Pero hay otras muchas más operaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy realizando una regularización de mercancías, bueno, entonces tengo que declarar como clave de pedimento la clave A3. Si yo estuviera haciendo, por ejemplo, una importación definitiva de mercancías para permanecer en la franja o en la región fronteriza, la clave correspondiente que debo poner del pedimento sería un C1. Si yo estuviera, por ejemplo, haciendo un retorno de mercancías por devolución, porque sucede que en términos de la ley aduanera puedo realizar dicha operación, la clave del pedimento que tengo que declarar es la clave K1, que corresponde precisamente a desistimiento del régimen y a retorno de mercancías por devolución. Hay operaciones que se hacen por pequeñas cantidades de $1000 y entonces se llaman pequeñas importaciones. Si fuera el caso, yo tengo que realizar una declaración en la clave del pedimento correspondiente a L1, que significa pequeña importación definitiva. Y según sea el caso, puedo estar realizando diferentes operaciones. Por ejemplo, si yo realizo una importación y exportación por empresas de mensajería, la clave que se debe declarar en ese campo es la clave T1. Si yo estuviera, por ejemplo, haciendo una importación definitiva de vehículos usados, pues la clave que debo declarar es una V y una U, que corresponde precisamente a la importación definitiva de vehículos usados. Bueno, también puedo declarar, por ejemplo, la clave BH si yo estoy realizando importación temporal de contenedores, de aviones, de helicópteros, de embarcaciones y carros de ferrocarril
Dichas operaciones se hacen al amparo del artículo 106 en la fracción 5 en los incisos A, B y E de la ley aduanera. Y así podemos ver diferentes operaciones ahí. Entonces, dependiendo del tipo de operación que yo esté realizando, es la clave que debo de estar declarando como tipo de, la clave de pedimento. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo un cambio de régimen de insumos, pues entonces tengo que declarar la clave F4. Recuerden que estamos haciendo referencia a el apéndice 2 del anexo 22 que se refiere a las claves de pedimento. Bueno, siguiendo con el instructivo de llenado, el siguiente campo en el encabezado principal es declarar el régimen aduanero. Para poder declarar el régimen aduanero hay que hacer referencia al apéndice 16 de ese anexo 22, en el cual vienen todas las claves de los regímenes aduaneros. En términos de la ley aduanera, en el artículo 90 se menciona que existen 6 regímenes aduaneros a los cuales se puede destinar una mercancía a su ingreso o a su salida del territorio nacional. Pero yo debo de declarar en el pedimento los 3 dígitos que corresponden a el tipo de operación o al régimen al que estoy destinando las mercancías. Por ejemplo, si yo estoy realizando una importación definitiva, entonces la clave que debo declarar es una I, una M y una D, que corresponden precisamente a un definitivo de importación. Si yo estoy haciendo un definitivo de exportación, entonces en ese caso lo que debo declarar es la clave EXD. Si yo estoy declarando o realizando una importación temporal para retornar al extranjero en el mismo estado, el régimen que debo declarar en ese campo correspondiente es ITR, que corresponde a una importación temporal para retornar al extranjero en el mismo estado. Si yo estuviera haciendo una importación temporal de importación para elaboración, transformación o reparación para empresas con programa IMEX, entonces tengo que declarar el régimen ITE, que se refiere a ese tipo de operaciones. Si yo estuviera destinando las mercancías al régimen de depósito fiscal, la clave que debo declarar como régimen es DFI, que corresponde al régimen de depósito fiscal. Si estuviera utilizando el régimen de recinto fiscalizado, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, la clave que se debe declarar entonces es una R, una F y una E. Si yo estoy realizando la mercancía, la estoy destinando al régimen de tránsito, entonces debo declarar la clave TRA. Y finalmente, si yo declaro el régimen para ese tipo de mercancía como régimen de recinto fiscalizado estratégico, la clave que debo declarar es una R, una F y una S, que indica que es recinto fiscalizado estratégico. Bueno, es importante mencionar que el tipo de operación, la clave de pedimento y el régimen deben de ir en concordancia. Por ejemplo, si yo declaro como tipo de operación la clave IMP, significa que estoy haciendo una importación. Y yo debo de corroborar esa operación con la clave de pedimento. Si yo declaro, por ejemplo, una A1, que corresponde a una importación o exportación definitiva, ya estoy amarrando la información cuando yo se la declare a la autoridad aduanera, diciéndole que estoy haciendo una importación del tipo definitivo. Al declarar la clave IMP y después la clave de pedimento A1, le digo a la autoridad que estoy haciendo una importación definitiva. Por lo tanto, como clave de régimen, yo necesariamente tendría que declarar la clave IMD, precisamente para que haya concordancia entre las 3 declaraciones. Le digo primero, por un lado, que es una importación, por otro lado, le digo que es definitiva, por lo tanto, el régimen que debo declarar es el régimen de importación definitiva. Si yo tuviera por ahí algún error, a lo mejor anduve despistado a la hora de elaborar el pedimento y declaré una exportación definitiva, en lugar de poner IMD puse EXD, cuando yo lleve a validar la información ante el validador o el prevalidador, me va a arrojar un error de concordancia. Entonces, para evitarme precisamente esos errores, yo debo de estar muy concentrado a la hora de hacer la declaración. Bueno, el siguiente campo en el llenado del pedimento es el campo de destino. Para poder declarar la clave correspondiente al campo de destino, al destino de la mercancía, pues debo hacer referencia al apéndice 15 del anexo 22, en donde vienen todas las claves de los destinos de las mercancías. Por ejemplo, si yo voy a destinar la mercancía para permanecer definitivamente en el estado de Baja California y en la región parcial del estado de Sonora, pues debo declarar la clave 1 ahí como clave de destino.
Si yo quiero que la mercancía permanezca en el estado de Baja California Sur, porque esa es la declaración que yo estoy haciendo, debo ponerle a la autoridad, a la hora de elaborar el pedimento, la clave 2. Si quiero que la mercancía, o le declaro a la autoridad que la mercancía va a permanecer en el estado de Quintana Roo, debo declarar la clave 3. Si la mercancía va a permanecer en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, le debo declarar entonces la clave 5 como clave de destino. Y así, por ejemplo, si yo quiero que en general la mercancía permanezca en la franja fronteriza norte, entonces le tendría que declarar en el pedimento, en el campo correspondiente a destino, la clave 7. Si va a permanecer en cualquier otra parte del territorio nacional que no esté especificada de manera particular en este apéndice 15, entonces debo poner la clave 9 que habla del interior del país. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una importación definitiva que va con destino a Veracruz, entonces la clave que debo de poner como clave de destino es la clave 9 que indica interior del país. Si yo quiero que mi mercancía permanezca, o va a estar principalmente destinada al territorio de Puebla, del estado de Puebla, debo declarar la clave 9 que habla del interior del país. Si yo quiero que la mercancía resida en el estado de Campeche, específicamente en la ciudad del Carmen, pues debo declarar la clave como interior del país, la clave 9 como clave de destino. Todo esto tiene injerencia en ciertas situaciones legales. Por ejemplo, si yo a la autoridad a la hora de elaborar un pedimento le digo que mi mercancía va a permanecer en la franja o región fronteriza declarándole como clave de destino la clave 7, la autoridad lo va a considerar a la hora de hacerme, por ejemplo, tratos preferenciales para las mercancías que permanecen definitivamente en la franja o región fronteriza. Y también debe tener relación con la declaración del tipo de operación del pedimento. Hace unos instantes mencionábamos que como parte de los campos que se van declarando en el encabezado principal del pedimento se declaraba el campo de tipo de operación y por ejemplo decíamos C1 para las mercancías que van a permanecer definitivamente en la franja o región fronteriza. Entonces yo debo relacionar también como destino, como clave de destino, una clave correspondiente a la franja o la región fronteriza. Si yo no anotara correctamente la clave de destino, habría una discordancia entre la clave de pedimento y la clave de destino y por supuesto la autoridad me va a cuestionar e inclusive me puede llegar a sancionar si yo no hago una declaración correcta. Ahora, cuando yo destino las mercancías a la exportación, invariablemente tengo que declarar como clave de destino la clave 6, aunque dice interior del país. Cuando se trata de una exportación, la clave a declarar es precisamente la clave 9 que habla de el interior del país, pero para efectos de la exportación, esa es la clave que se declara porque va al extranjero. Bueno, el siguiente campo en este encabezado principal del pedimento que estamos analizando es el campo denominado tipo de cambio. Aquí se deberá anotar el tipo de cambio equivalente con el peso mexicano al dólar, que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Lo normal es que yo haga referencia, por ejemplo, si yo estoy realizando una operación que ingresó el día de hoy a territorio nacional, de acuerdo al artículo 56 de la ley aduanera, porque es lo que le resulta aplicable de acuerdo a ese artículo, el tipo de cambio que voy a consultar es el del día anterior. Por ejemplo, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación un tipo de cambio válido para las operaciones aduaneras que se realizan fiscalmente el día de hoy. Entonces, si yo ingreso una mercancía a territorio nacional el día de hoy, para saber con certeza plena cuál es el tipo de cambio correspondiente, voy a consultar en el Diario Oficial de la Federación, en el apartado del Banco de México, la publicación del tipo de cambio para efectos fiscales. Tomo los datos tal cual como se publica en el Diario Oficial de la Federación. Por ejemplo, yo tendría que poner aquí 18.0123 porque normalmente se publican dos dígitos enteros, un punto y 4 decimales para el tipo de cambio. Pues todos esos seis dígitos los debo de anotar en el campo correspondiente a tipo de cambio. Y vuelvo a hacer hincapié, es importante recordar que el tipo de cambio que debo declarar ahí es el que le resulta vigente de conformidad con el artículo 56 de la ley aduanera para esta operación. Bueno, el siguiente campo
tiene que ver con el peso bruto. Hay que declarar el peso bruto de las mercancías, el peso bruto de todas las mercancías que ampare este pedimento. Aprovecho para mencionar que un pedimento puede amparar como mínimo una partida, pero no hay un límite máximo que pueda amparar un pedimento. Si yo necesito hacer una operación por 100 partidas, un solo pedimento me sirve para amparar 100 partidas. Si yo necesito amparar 1000 partidas, hablando así exageradamente, pues no hay nada que legalmente me impida que el pedimento tenga 1000 partidas. Entonces, si fuera necesario, tendríamos 1000 partidas. Así que entonces este campo del peso bruto se tiene que expresar en kilogramos y hablamos del peso total de la carga que ampara este pedimento. Ya por default el campo está en kilogramos, así que lo único que yo tengo que hacer es declarar la cantidad de kilogramos del peso bruto. Y recordemos que el peso bruto no es solamente el peso de la mercancía, sino que tiene que ver con el peso de su envase y de su embalaje. ¿Cómo voy a saber yo? ¿Cómo puedo declarar con certeza plena el peso bruto en el pedimento? Bueno, eso es muy sencillo. Cuando yo hago la internación a territorio nacional o la extracción al territorio extranjero de una mercancía por la vía marítima o por la vía aérea, pues necesariamente se tiene que realizar un pesaje de las mercancías para que yo pueda declarar con certeza ese dato en el conocimiento de embarque o en la guía aérea. Así que entonces, tomando como referencia o la guía aérea o el conocimiento de embarque, puedo declarar el peso bruto en kilogramos porque ahí se consignan esa información. Bien, en el siguiente campo que se refiere a la aduana de entrada o salida al territorio nacional, yo tengo que hacer referencia nuevamente al apéndice 1 para poder declarar los 3 dígitos de la clave de la aduana o de la sección aduanera de entrada o de salida a territorio nacional. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo alusión a que la mercancía ingresó por la aduana de Acapulco en Guerrero, entonces debería declarar ahí como clave de la aduana de entrada o de salida la clave 010, que se refiere a la aduana de Acapulco. Por ejemplo, si yo digo que mi mercancía ingresó o va a salir por Agua Prieta en Sonora, debo declarar la clave 020. ¿Ok? Si mi mercancía, por ejemplo, estuviera saliendo por el puerto de Coatzacoalcos, bueno, entonces debo declarar la clave 080, porque con ello le digo a la autoridad que la mercancía está saliendo por la aduana de Coatzacoalcos. Y así consecutivamente. Para poder conocer todas estas claves, yo tengo que irme, como ya lo mencionábamos, al apéndice 1 del anexo 22, en donde se mencionan todas las claves de las aduanas y de las secciones aduaneras. Por ejemplo, la aduana de Veracruz tiene como clave 430. Si yo le declaro a la autoridad que la aduana de entrada es la 430, le digo entonces que ingresó la mercancía por la aduana de Veracruz. Y bueno, las aduanas tienen también secciones aduaneras. Por ejemplo, la aduana de Ciudad Hidalgo en Chiapas tiene como clave 370 a 3 dígitos. Pero si mi mercancía ingresó por Ciudad Talismán, que está ubicado en Tuxtla Chico, en Chiapas, entonces lo que debo declarar es la clave 372, porque con ello le digo que la clave, que la mercancía ingresó por la sección aduanera de Ciudad Talismán. Y así consecutivamente para algunas aduanas que tienen secciones aduaneras, pues le tengo que ir declarando específicamente cuál es la sección aduanera por la cual ingresó esa mercancía. Por ejemplo, si yo quisiera declararle a la autoridad aduanera que mi mercancía ingresó a territorio nacional por el Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara Corona en la ciudad de Veracruz, entonces debo declarar la clave 432 como clave de la aduana de entrada o de salida. Bueno, aquí en este apéndice 1 podemos encontrar todas las aduanas. Ya sabemos que en el país existen 49 aduanas y algunas de ellas tienen una sección aduanera. No todas las aduanas cuentan con una sección aduanera. Bueno, continuando con el llenado del encabezado principal del pedimento, tenemos que hacer referencia a el campo llamado certificaciones, en el cual se tienen que anotar principalmente la certificación del pago. Actualmente el pago es un pago electrónico centralizado aduanero llamado PECA,
en el cual se tiene que especificar en ese campo del encabezado de certificaciones, se tiene que especificar ahí impreso los datos correspondientes a la operación del pago. En esa operación se manifiesta el número de operación de la transacción, el pedimento, el monto total de las contribuciones pagadas, entre otras situaciones que se tienen que mencionar precisamente en ese campo llamado certificaciones. Entonces actualmente por lo menos esa certificación es la que tiene que ir ahí invariablemente. Cuando se hace una operación de importación o de exportación y la mercancía está almacenada en un recinto fiscal o fiscalizado, esas personas que están encargadas de esos recintos fiscales o fiscalizados tienen que verificar que está impreso esa certificación del pago bancario y además ellos corroboran en los sistemas que esa información exista. Bueno, siguiendo en los campos del encabezado principal del pedimento, vamos a hablar ahora entonces del campo de los medios de transporte. El primer campo que vamos a tomar en consideración es el campo de entrada y salida, del medio de transporte de entrada y salida a territorio nacional. Para ello tenemos que irnos al apéndice 3 del anexo 22, en donde vienen todas las claves de los medios de transporte. Si yo le declaro a la autoridad como medio de transporte de entrada o de salida la clave 1, le estoy indicando a la autoridad que el medio de transporte por el cual ingresó a territorio nacional o va a salir del territorio nacional es el medio de transporte marítimo. Bueno, también esta clave debe llevar relación con los tipos de transporte que se pueden realizar en las aduanas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una operación por la aduana de Pantaco en la Ciudad de México, es una aduana interior, yo no le podría declarar jamás que el medio de salida o de ingreso a territorio nacional fue el medio marítimo, puesto que no es una aduana marítima. Cuando yo quisiera hacer esa declaración y lo someta a prevalidación el pedimento, necesariamente me tendría que arrojar un error porque yo estoy teniendo una incongruencia de información por declarar un medio de transporte no permitido en esa aduana. Bueno, hay varias claves para los medios de transporte. Por ejemplo, si yo estuviera utilizando un medio de transporte para ingreso a territorio nacional, carretero ferroviario, tendría que declarar la clave 3. Si mi mercancía ingresó por la vía aérea, porque hay aduanas como la de Ciudad del Carmen, Campeche, que tiene un aeropuerto internacional y que puede ingresar mercancías por la vía aérea, yo puedo declarar entonces la clave 4 que corresponde a un medio de transporte aéreo. Si la mercancía ingresó por ferrocarril, exclusivamente por ferrocarril, bueno, tendría que declarar la clave de entrada, clave 6. Si la mercancía ingresó a través de un tractocamión por la vía carretera, pues entonces yo le tengo que declarar ahí como clave de entrada o de salida a territorio nacional la clave 7. Hay mercancías, como ya bien sabemos, que utilizan otros medios de conducción, por ejemplo, tuberías. Si yo estuviera exportando gas natural o petróleo, tendría que declararle a la autoridad como medio de transporte de entrada o de salida al territorio nacional la clave 8 que corresponde a la tubería. Y si yo estuviera exportando, por ejemplo, energía eléctrica, pues la única forma de exportar energía eléctrica es a través de cables. Por lo tanto, yo tendría que declararle a la autoridad como medio de transporte de entrada, o en este caso de salida, la clave 10 que corresponde a cables. ¿Ok? Y también existe la posibilidad, porque hay algunas operaciones en las cuales no hay presentación física de las mercancías. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una regularización de mercancías, y no se trata de vehículos, no estoy presentando las mercancías ante la autoridad aduanera. En esas situaciones no hay un medio de transporte que declarar y por lo tanto yo debo declarar la clave 98 porque no hay un medio de transporte al no haber una presentación física de las mercancías ante la aduana. ¿Ok? Y también existe la posibilidad de que se declare la clave 99 que se refiere a otros medios de conducción. Por ejemplo, oye, ¿qué sucede si por alguna razón yo estoy presentando la mercancía de manera directa? Digo, no hay nada que impida que yo, por ejemplo, pudiera traer la mercancía en un triciclo de carga, como los que vemos, por ejemplo, en las calles, con las personas que venden, por ejemplo, las nieves o los tamales, ¿no?
No hay nada que legalmente me permita, me impida, perdón, ingresar unas mercancías. Si hablamos de la frontera, por ejemplo, las fronteras norte o la frontera sur, y yo quisiera, porque la carga no es tan grande, es una carga pequeña, a lo mejor pesa 5 kilos la carga, y yo pudiera traer la mercancía a través de traerlo en uno de esos triciclos, ¿no? Triciclos de carga, por supuesto. Pues yo necesariamente tendría que declarar la clave 99 como clave de entrada a territorio nacional, que se refiere a otros medios de transporte. Bueno, el siguiente campo de los medios de transporte es el medio de transporte de arribo a la aduana. Es decir, un medio de transporte lo trae a territorio nacional y puede ser marítimo, aéreo o todos los que ya hemos mencionado. Y esa es una cuestión de cómo ingresa a territorio nacional. Una vez que las mercancías llegan a territorio nacional, pueden utilizar un medio de transporte distinto para ser presentadas esas mercancías ante la autoridad aduanera. Por ejemplo, yo pude haber traído mi mercancía por barco al puerto de Veracruz, pero el barco no necesariamente lo presento ante la autoridad aduanera, sino que esas mercancías se descargaron del barco y fueron montadas, por ejemplo, a un tractocamión, que es el que las lleva al mecanismo de selección automatizado. Entonces ahí yo tendría que declarar como clave de medio de transporte la clave 7, porque le digo que arribaron a la aduana en un medio de transporte terrestre o carretero, y por lo tanto entonces le digo que la clave debe ser 7. Sí puede suceder que la mercancía haya arribado a la aduana con el mismo medio de transporte. Por ejemplo, yo ingresé mis mercancías por la aduana de Nuevo Laredo en un medio de transporte carretero y le declaro como clave de entrada y de salida la clave 7. Y le puedo declarar también como clave de medio de transporte de arribo a la autoridad aduanera también la clave 7, porque ingresó en medio carretero y sigue siendo el medio carretero el que está presentando las mercancías ante las autoridades aduaneras. También puede suceder que yo pude haber presentado las mercancías, por ejemplo, en arribaron a territorio nacional en un medio de transporte aéreo porque llegaron en un avión, y pude haber solicitado el despacho por lugar distinto al autorizado, y por lo tanto entonces les presento las mercancías a la autoridad aduanera arriba de ese medio de transporte aéreo. Por lo tanto podría declarar como medio de transporte de entrada la clave 4, que se refiere al medio de transporte aéreo, y la clave de medio de transporte de arribo también 4, que se refiere al transporte aéreo. Y puede suceder lo mismo también con el medio de transporte marítimo. Yo puedo traer mercancías que por sus dimensiones no puedan arribar al puerto donde está situado el recinto fiscal aduanero, y puedo, en términos del artículo 10 y 19, un despacho por lugar distinto al autorizado, y la autoridad entonces me permite que yo le presente las mercancías arriba de la embarcación. Así que podría declarar también como medio de entrada la clave 1, y como medio de arribo también la clave 1, que se refiere a un medio de transporte marítimo. Y finalmente el campo que se refiere al medio de transporte de salida, pues también lo puedo declarar, y puede ser el mismo para los tres casos, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera haciendo un despacho por lugar distinto al autorizado en un medio de transporte marítimo, pues puedo declarar como medio de transporte de salida de la aduana también el medio de transporte marítimo. Siempre debe de tener relación el medio de transporte de arribo con el medio de transporte de salida de la aduana. Obviamente, si arriban a la aduana en un medio de transporte, lo normal es que salgan en ese mismo medio de transporte. Si yo digo que arribaron a la aduana en carretero, cuando termina el reconocimiento de las mercancías, sale también en carretero. No hay forma de cambiar ese medio de transporte. Entonces, siempre el medio de transporte de arribo y el medio de transporte de salida deben ir relacionados íntimamente. Siempre debe ser declarada la misma clave. Bueno, pasamos ahora a otro campo denominado precio pagado, valor comercial. En este campo del precio pagado, valor comercial, hay que declarar el precio pagado, es decir, el valor de transacción de todas las mercancías amparadas en este pedimento.
ese valor debe ser declarado o expresado en pesos mexicanos y sin centavos. Así que entonces, si mi mercancía estuviera amparando, el pedimento está amparando 10 partidas, por ejemplo, yo debo sumar el valor comercial de cada una de esas partidas, en total esas 10 partidas, y declararlo en el campo correspondiente a precio pagado, valor comercial, de tal suerte que cuando la autoridad vea ese valor declarado, va a tomar en consideración que es el valor de todas las mercancías amparadas en este pedimento. El siguiente campo, llamado valor en aduana, va relacionado con el precio pagado. De acuerdo a la normatividad aduanera, en la ley aduanera, el artículo 64 me dice que el valor en aduana de las mercancías está determinado por el valor comercial de las mercancías, pero el 65 me dice que tienen ciertos aspectos incrementables. Así que entonces el valor en aduana está conformado por el valor de transacción, es decir, el precio pagado por pagar de las mercancías, más los conceptos incrementables en virtud del Incoterm utilizado en dicha operación. Por lo tanto, el valor en aduana en algunas ocasiones puede ser el mismo que el precio pagado, pero en algunas otras, habiendo incrementables, el valor en aduana tiene que ser necesariamente mayor al precio pagado. Este campo llamado valor en aduana, nuevamente es un campo que debe ser declarado en pesos mexicanos sin centavos y, por supuesto, comprende el valor en aduana de todas las mercancías amparadas en el pedimento. Bien, el siguiente campo, denominado valor en dólares, es optativo en cuanto a que yo puedo declarar el correspondiente en dólares del valor en aduana o del valor comercial. Y no importa qué valor decida yo declarar, cualquiera de los dos en el equivalente en dólares es correcto declararlo. ¿Y cómo voy a saber cuál es el valor en dólares? Bueno, para eso en un campo anterior llamado tipo de cambio ya hice la anotación del tipo de cambio. Entonces yo lo que tengo que hacer es multiplicar el precio pagado por ese tipo de cambio, dividirlo entre el tipo de cambio y voy a obtener el valor en dólares. O puedo dividir el valor en aduana entre el tipo de cambio y voy a obtener el valor en dólares. Así que entonces yo puedo declarar cualquiera de los dos y es correcto, la autoridad no me va a hacer observación alguna, no me va a sancionar tampoco. Bien, ahora ya hemos terminado con los primeros apartados, vamos a continuar con los datos del importador o exportador. Es el siguiente subrubro que tenemos acá en el encabezado principal del pedimento. Vamos a empezar definiendo el campo que dice RFC. ¿Qué tenemos que anotar aquí en el RFC? Bueno, tenemos que anotar el registro federal o la clave del registro federal de contribuyentes de la persona que está haciendo la importación o exportación. Y no importa si es una persona física o si es una persona moral. Invariablemente se tiene que declarar ahí un registro federal de contribuyentes. Si una persona está registrada en ese registro federal de contribuyentes, debe declarar precisamente los 13 dígitos del registro federal de contribuyentes. Pudiera suceder, hay casos extraordinarios en los cuales las personas no están registradas y por tratarse de operaciones especiales tenemos un registro federal de contribuyentes genérico. Por ejemplo, si un extranjero está haciendo una importación, obviamente no está registrado en nuestro sistema fiscal legal, por lo tanto puede declarar una clave genérica de extranjero. Y así hay algunos otros casos muy particulares en los cuales se puede declarar esa clave, pero no importa si utilizamos o si tenemos que utilizar una clave genérica o la clave particular, necesariamente tenemos que declarar una clave del Registro Federal de Contribuyentes en ese campo. Bien, en el siguiente campo tenemos que declarar el nombre, la denominación o razón social de la persona física o moral que está realizando dicha operación. Y yo tengo que declararla tal cual como la he registrado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. Si yo digo que, por ejemplo, el importador se llama Importadora del Sureste SADCB, justo así tiene que ser declarado. Si es una persona física, entonces debo declarar el nombre completo de la persona. Por ejemplo, Juan Carlos López Cabales. Así debiera ser declarado.
Bien, el siguiente campo es opcional para las personas físicas, no es obligatorio para las personas morales, porque el siguiente campo es la clave correspondiente a la clave única de registro de población, la CURP, y por lo tanto, si conocemos nuestra CURP, la debemos declarar, porque si soy una persona física y conozco mi CURP, debo declararla ahí a los 18 dígitos de esa clave correspondiente, pero si soy una persona moral, no estoy obligado a declararlo y la autoridad aduanera no me va a observar nada al respecto. El último campo que vamos a analizar en esta primera parte del llenado del pedimento es el domicilio, y aquí lo que debemos declarar es el domicilio registrado para efectos fiscales del importador o del exportador, y debe incluir la calle, el nombre de la calle, el número exterior, el número interior, el código postal, la colonia, la entidad federativa y por supuesto el país. Por ejemplo, si yo dijera que el importador vive en la calle 31, en el número 100, sin número interior, de la colonia Benito Juárez, en Ciudad del Carmen, Campeche, Estados Unidos Mexicanos, código postal 24100, he declarado correctamente el domicilio del importador. Y decíamos, esos datos deben corresponder a los registrados ante el Servicio de Administración Tributaria. Bien, por ahora vamos a dar por concluido esta primera parte del llenado del pedimento.